Vamos a ver el procedimiento de análisis de frecuencias. Bueno, el análisis de frecuencias se sugiere o se recomienda prácticamente para las variables categóricas o nominales. En este caso, si en nuestra base de datos todas las variables son categóricas, todas están compuestas por categorías o con categorías. Entonces, por tanto, conviene hacer un análisis de frecuencias. Bueno, entonces, para hacer el análisis de frecuencias, procedemos de la siguiente manera. Nos vamos al menú Analizar. Después elegimos la opción Estadística Descriptiva y nos vamos a Frecuencias. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos las variables. Vamos a resetear porque vamos a comenzar un nuevo análisis. Vamos a escoger una variable, en este caso la de cuánto tiempo, ¿sí? Tiene prestados sus servicios gastronómicos. Le damos un clic y pasamos a la variable seleccionada. Vemos que este cuadro de diálogo de frecuencias tiene tres botones y un cuadro. El primer botón que dice estadísticas, ¿sí? Le damos un clic, pero aquí no hay que llenar nada. ¿Por qué? Porque no procede, porque no estamos haciendo un análisis, el análisis de una variable numérica o en este caso solamente categórica. Por eso es que no procede sacar las estadísticas, que sería exactamente para variables numéricas, que fueron donde teníamos que medir o contar, y aquí no, aquí nuestra variable es categórica y ahí simplemente es elegir grupos. Bueno, entonces ahí no ponemos nada, nos vamos a la opción Charts. En Chart aparece otro cuadro de diálogo y nos dice qué tipo de gráfica queremos utilizar. En este caso vamos a lo más recomendable para variables categóricas es la gráfica de barras o de histogramas o de pie. Pero en este caso, como son algunas categorías, escogimos chart bars o gráfica de barras. ¿Por qué no escogimos histograma? Porque el histograma fue diseñado especialmente para variables numéricas, pero este no es nuestro caso. Entonces le damos, una vez elegida bar charts o gráfica de barras, le damos continuar. Ahora, si nos damos cuenta, abajo del primer cuadro donde aparecen todas las variables, aparece un cuadrito que dice Display Frequency Tables, o que nos despliegue la tabla de frecuencias para este análisis. Entonces debemos asegurarnos que esté en este caso la palomita, y le damos la palomita o la dejamos como estaba y le damos OK. En unos momentos aparece ya el análisis de frecuencia, que consiste en lo siguiente. El SPSS nos saca un cuadro donde dice estadísticas y ahí nos dice el número de registros o el número de cuestionarios, en este caso, que es nuestra base de datos está compuesta por cuestionarios. Nos dice que estamos analizando 30 individuos o 30 cuestionarios. Ok, en el siguiente cuadro de este análisis de frecuencia aparece nuestra variable con su etiqueta. En este caso la etiqueta dice cuánto tiempo tiene prestado sus servicios gastronómicos. Y si nos vamos al análisis, tenemos que la primera parte, la primera columna, ahí aparecen todas nuestras categorías que corresponden a esa variable. Enseguida aparece frecuencia y posteriormente porcentaje, pero aparecen dos columnas que para este análisis no nos van a servir, al contrario nos van a confundir. Entonces, por tanto, hay que quitarlas o eliminarlas. Le damos doble clic y le damos un clic para que se sombree y le damos suprimir. También hacemos lo mismo con los datos, la sombreamos y suprimimos. Y así finalmente nos queda la tabla con solamente las frecuencias absolutas y los porcentajes o frecuencias relativas. Bueno, ¿cuál es la lectura de esta tabla de frecuencias? Bueno, siempre vamos a agarrar un valor mínimo o máximo, que son los más significativos de nuestro análisis. En este caso, el valor máximo es el 16 en nuestra columna de frecuencias. ¿Qué significa? Que 16 personas contestaron
que tienen más de 20 años prestando sus servicios gastronómicos. Y esas 16 personas representan más de la mitad de todos los encuestados, o el 53.3%. Ese dato es muy significativo para nuestro análisis, por eso lo mencionamos. Y otro dato que es el mínimo sería de 5, una frecuencia de 5 que es la más baja, perdón, de 3 es la más baja. Esas 3 personas contestaron que entre 5 y 10 años tienen de tiempo contestando prestando sus servicios, ¿sí? Bueno, entonces esos son los datos más relevantes de esta tabla de frecuencias, el mínimo y el máximo. Ese mínimo que acabamos de comentar representa solamente el 10% de toda nuestra distribución, y esos serían los datos más significativos. Lo que acabamos de comentar, si lo vemos en nuestra tabla, o en nuestra gráfica, perdón, aquí se ve más claramente y es una lectura más fácil y más aceptable y más amigable para las personas que no sepan nada de estadística. Entonces aquí vemos que la barra más alta dice más de 20 años, quiere decir, si esta la ligamos con la escala, nos dice que 16 personas contestaron que más de 20 años tienen de tiempo prestando sus servicios gastronómicos. Y la barra más baja, que es de 5 a 10 años, solamente aproximadamente entre 2 o 3 personas dijeron que de 5 a 10 años tienen de tiempo prestando sus servicios gastronómicos. Y este sería nuestro análisis de frecuencias. Eso es todo.